Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir una crítica sin spoilers de la nueva película Transformers The Last Night. La sinopsis dice que humanos y Transformers están en guerra, Optimus Prime ha desaparecido, la clave para salvar nuestro futuro está enterrada en el pasado, en la historia escondida de los Transformers en la Tierra. Como siempre digo, la mejor experiencia que he tenido de Transformers es subirme al juego, a la atracción, al ride de Transformers en Universal Studios Hollywood, en el parque de atracciones, porque me brinda absolutamente lo mejor que tiene para ofrecer este mundo, que es interactuar con estos gigantes cibernéticos en estas situaciones de aventura, de acción, explosiones, y no tengo que sufrir todo lo que tiene que ver con el diálogo, los excesos del señor Michael Bay, etcétera, etcétera. Así que no soy un fanático de esta franquicia. La primera trilogía no me gustó. La cuarta entrega en particular realmente la sufrí, la padecí. Fue como un asalto, un asalto a los sentidos, un exceso en forma, en contenido. Realmente Michael Bay, creo que en esa película estaba llegando al punto que no solamente se estaba de alguna manera dando un gusto personal cuando hacía la película, sino que estaba atacando realmente a la gente, atacando a los críticos sobre todo. Por momentos parece que se está, no voy a decir autoparodiando, pero hay personajes y hay cosas tan excesivas que yo interpreto que Michael Bay estaba diciendo a los críticos: ok, ¿a ustedes no les gustan mis películas? Ok, le voy a dar 2 platos de sopa y les voy a refregar esto por la cara a todos, y se van a dar cuenta que al final del día va a ser una de las películas más taquilleras del año, y ha tenido razón por ese lado. Y me da la impresión que tal vez por el hecho de que Age of Extinction bajó la barra tan abajo, o sea, tocó tan fondo esta franquicia, que comparada con esa entrega, esta película es mejor. Pero no se equivoquen, no malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que esta es una buena película. Estoy diciendo que dentro de esa categoría de películas de Transformers, esta película creo que es una de las que se me hizo más llevaderas y se me hizo menos pesadas. ¿Por qué? Porque más allá de que tenemos varios de esos elementos negativos que se le ha criticado a la película anterior, pero sobre todo a la saga en general, acá hay menos de eso. O sea, no diría que hay más de lo mismo, sino que hay menos de lo mismo, y ya solamente por eso hace la experiencia un poco más placentera. Obviamente sí tenemos problemas como es el exceso en la duración, 2 horas y media por una película de este estilo, realmente totalmente innecesario. Momentos que son tremendamente cursis, que se están desarrollando de una manera tan torpe para generar algún tipo de emoción o empatía. Parece como que es un robot que está escribiendo y dirigiendo estas escenas, y que alguien aprieta un botón y llega la música melódica, emotiva, lo que sea, los actores balbucean algo, hacen como que lloran, y ok, ese es el lado emotivo, y muchas veces se pierde tanto tiempo en estas películas, en esa cosa súper cursi y molesta entre intereses amorosos o familiares, padres e hijos, etcétera, etcétera. Acá lo tenemos, pero un poco en menor medida. También creo que hay menos cantidad de personajes que resulten tremendamente molestos. Hay personajes unidimensionales, tremendamente delgados, hablando de ellos como productos narrativos, pero creo que no solo los personajes, sino las actuaciones también, en lo que tiene que ver en un promedio, vamos a decir, no es tan chocante. No terminás, yo por lo menos no terminé odiando a ningún personaje en particular, odiando a ningún actor en particular en esta película, y hay muchos personajes, sobre todo estos Transformers que son pequeñitos, que en otras películas eran realmente tan pero tan idiotas y tontos. Acá aparecen, pero aparecen menos tiempo, en todo lo que tiene que ver con el libreto tremendamente arbitrario todo, el humor muy pero muy flojo, el desarrollo de los personajes mínimo. Seguimos repitiendo algunas caricaturas de etnias y países que como que rozan en el insulto, y seguimos sexualizando también a los personajes femeninos, pero como digo, todo eso en un grado un poco menos, o sea, es un poquito menos agraviante. Por ejemplo, si estamos sexualizando a una mujer atractiva, pero por lo menos tenemos a una actriz que es una actriz, no es una
supermodelo, es una actriz que tiene carrera de actriz y que es una actriz competente, y de estos, digamos, eye candies que ha puesto Michael Bay, o sea, la chica que se vea súper sexy a los Megan Fox, o como fue una de estas supermodelos en las ediciones pasadas, esta actriz Laura Haddock, que hace de Vivian, por lo menos es la mejor actriz que hemos tenido en esa categoría, y creo que su personaje Vivian es el mejor personaje que hemos tenido en esa categoría, que es obviamente una versión muy distorsionada, caricaturesca de lo que debería ser una mujer fuerte, independiente, feminista, pero dentro de este mundo de Michael Bay realmente no está tan mal. En la categoría de grandes actores totalmente desperdiciados, que en el pasado tuvimos a ilustres personajes como John Malkovich, como Stanley Tucci, como John Turturro, Frances McDormand, etcétera, etcétera. Acá tenemos a Anthony Hopkins, y creo que de todos esos actores, creo que el que menos se tiene que sentir sucio o culpable por haber aceptado este trabajo, este cheque, es Anthony Hopkins. Realmente Anthony Hopkins no me molesta en la película. Yo creo que él levanta bastante la película cada vez que sale en la escena, tal vez simplemente por ese carisma, ese gravitas que tiene y esa voz que tiene, que realmente es... aunque diga cosas que son bastante ridículas y uno analice y no tiene demasiado sentido, pero por lo menos no es el caso que, por ejemplo, Robert De Niro en Bad Grandpa, ¿ok? No son esos casos que uno dice, por favor, Anthony Hopkins, ¿por qué no dijiste que no? Obviamente él está para más, y él puede hacer mucho más de lo que le permite hacer esta película y este libreto, pero creo que él se está divirtiendo bastante con lo que está haciendo el libreto. Por lo menos los diálogos que él tiene están bastante ajustados a alguien como Anthony Hopkins, o en una versión un poco, no sé, desatada de Anthony Hopkins, un poco senil tal vez por momentos, pero realmente, sea por lo que sea, creo que funciona bastante mejor que todos estos ejemplos que hemos tenido en el pasado. Y hablando de personajes Transformers que han sido molestos, sobre todo los personajes secundarios o personajes de los enemigos, que realmente parecen los peores personajes más molestos de los Power Rangers, acá tenemos a Cogman, que es uno de los chicos buenos, digamos. Es un Transformer que, como lo describen en la película, es un poco mezcla entre mayordomo y ninja, y tiene como un problema bipolar o problemas de identidad múltiple. Y realmente la mayoría de las cosas que hace este personaje me resultan, aunque no sean súper graciosas, no me molestan. Me parece que es una buena adición este personaje, y como digo, comparado con toda esa galería nefasta que hemos tenido de Transformers totalmente tontos, idiotas, que nunca se callan la boca, este personaje realmente termina siendo mucho más sólido. Y todas estas cosas que menciono, que son mejores que lo que vimos anteriormente, estos ejemplos que estoy dando, tienen que ver todo con lo que pasa principalmente en Inglaterra, o lo que tiene que ver con la parte del Rey Arturo, que es lo que se ha estado promocionando en los trailers, etcétera, etcétera. Pero la película se divide un poco en dos. Más o menos los primeros 45 minutos, y esto no es un spoiler, se va a estar centrando en lo que pasa en Estados Unidos. Y después va como a engranar, a empezar realmente todo lo que tiene que ver con el Rey Arturo. Y ahí vamos a tener a Anthony Hopkins, el personaje este que dio de Cogman, el personaje este que menciono de esta chica Vivian. Entonces, todo lo que pasa en esa segunda parte, digamos, en esos 2/3 de la película, es bastante mejor, en mi opinión, de lo que pasa en el primer tercio. Ese primer tercio es muy curioso porque me da la impresión que salió de una versión de un libreto donde está desarrollándose todo en un futuro distante, posapocalíptico probablemente. Los personajes que están ahí, humanos y no humanos, parecen salidos de algo como, no sé, Terminator, el futuro dominado por Skynet, Mad Max, que realmente no cuaja con lo que está viviendo el resto del mundo. Aparentemente está todo fuera de control en Estados Unidos, y hay milicias que están patrullando las calles, y tenemos estos robots que son del gobierno, que están ahí protegiendo, digamos, a los civiles en contra de esta invasión que perciben muchos de Transformers. Y tenemos a esta muchachita latina haciendo este personaje de Isabela, que evidentemente se puede hacer la comparación con cualquier
otro joven o niño que hemos visto en una película de sci-fi en un futuro distante o una situación realmente caótica, extrema, que acá no se justifica del todo, porque como digo, después vamos a Inglaterra y ahí como que todo el mundo está bien. Está viviendo de una manera bastante tranquila, hay un momento donde hay gente jugando al polo, van a estudiar, van al museo, hay gente mirando televisión, o sea, es un poco raro esto que pasa en Estados Unidos porque realmente no cuaja con el resto de la realidad que vamos a estar experimentando en este mundo. En cuanto a la forma, que tal vez para muchos importa bastante más a la hora de evaluar una película como esta, tuve la oportunidad de ver la película en IMAX 3D. Se filmó, creo que muy cerca de 100% en IMAX 3D, o sea, en cámaras en este formato nativo. Y realmente la experiencia es impresionante. Generalmente cuando uno ve una película 3D, el efecto como que pasa, ok, uno ve los títulos, ok, los primeros 5 minutos, y después como que ya uno no se da cuenta del 3D. Acá se siente de principio a fin el 3D, y ya de por sí el IMAX te permite tener batallas épicas y meter un montón de cosas y elementos y personas en el mismo frame. Y realmente, sobre todo para una película esta de Transformers, que tiene que lidiar con personas y con objetos y personajes que son mucho más grandes, realmente se aprecia bastante este formato y ya solamente por eso la parte visual es bastante impactante y digna de resaltar. Me gusta que hay bastante variedad, o por lo menos comparado con la saga hasta este momento, nos salimos un poco de lo que era estas grandes confrontaciones en las ciudades y ya la mil y una de cómo destruir un edificio. Esta línea narrativa de lo de King Arthur, del Rey Arturo y todo esto, nos da la excusa para salir un poco de estos centros urbanos, de hacer cosas un poquito diferentes, en lugares, en locaciones diferentes. Y realmente hay varias escenas que yo estoy viendo la película y digo, ok, eso está cool. Eso está cool, eso es diferente. Esa persecución de autos está muy bien hecha. Esa pelea en esta arriba de esta nave que está como en el océano, esto realmente es cool. Y no es tan abrumador, pesado para los sentidos. Llegando al final, los últimos 10-15 minutos, sí como que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo y realmente puede ser un poco difícil de entender la geografía de lo que está pasando y quién está en qué lugar, y eso creo que llega a molestar un poco, pero como digo, pasa muy poquito tiempo, así que en ese punto otra nota superior con respecto a lo que es el promedio de esta saga. La calidad en cuanto a los efectos especiales es bastante consistente, salvo en un par de ocasiones donde evidentemente hay un personaje que en un momento usan un muñeco en vez de un ser humano, y en otro momento usan personajes digitales y resulta un poco raro, un poco gracioso, pero generalmente todo eso está bastante bien. Me parece que hay menos abuso en líneas generales. Michael Bay abusa menos de estos toques que son sellos de su estilo, o unos movimientos de cámaras circulares, o algunas tomas, no sé, un atardecer o lo que sea, que son realmente parte de su filmografía. Acá están, pero en menor medida. Y también en menor medida creo que está esto de que veíamos en otras películas que los seres humanos los tiraba un Transformer como si fuera una pelota, no sé, de fútbol americano, y el otro Transformer lo agarraba a 100 metros de distancia, o lo soltaba, o le pegaba, y los seres humanos como que eran muñecos irrompibles. Acá, salvo un momento, creo que eso está bastante más aplacado, y eso evidentemente sirve a la hora de uno poder conectar con estos personajes y decir, ok, bueno, si les pasa algo malo realmente van a morir. Acá creo que se mitiga un poco ese exceso que veíamos en las otras películas. Así que, para resumir, por sí sola no se puede decir que sea una buena película. Yo estaré compartiendo muy pronto un video con spoilers donde estoy cuestionando 30 cosas de la película, o 30 preguntas que me genera la experiencia de haberla visto en la pantalla grande. Pero comparada con otras cintas de Transformers, creo que es una de las mejores, simplemente porque no comete la cantidad ni la intensidad de pecados que ha cometido esta saga en el pasado. Si tú odias esta franquicia, esta película no te va a convertir en un fanático, pero si ya eres un fanático, o si te da curiosidad luego de ver el trailer, esto de ir a pasar 2 horas y media en este mundo donde van a ver evidentemente cosas para los sentidos pero nada para el intelecto,
sospecho que al final del día no vas a quedar tan decepcionado. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártanlo si quieren y por supuesto dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima.